y grande en misericordia. Por eso Él es digno de ser alabado y merecer toda nuestra adoración, porque fuera de Él no hay Dios. Él es el único Dios. Bueno, pues tengo el privilegio de estar nuevamente por acá para compartir la palabra de Dios con ustedes. Que sea Dios hablando a nuestros corazones, que sea Dios dirigiéndose a cada uno de nosotros de manera personal. Si la palabra de Dios nos ha de bendecir hoy, es solo si la tomamos de parte de Dios para nosotros. Pero si la tomamos de parte de Dios, para mi mamá, para mi papá, para mi hermano, entonces, bueno, la bendición, Dios trayéndola para vos, te la va a robar tu hermano y tu papá. Y se la va a llevar, porque Dios lo puede bendecir. Al pueblo de Israel le trajo las buenas nuevas. Lo rechazaron, bueno, va para los gentiles. Entonces no vaya a ser y te pase así. Mejor recíbela de parte de Dios para vos. Amén. Bueno, vamos entonces a orar para que sea Dios ministrándonos y hablándonos al corazón con su palabra. Roguemos mucho para que realmente Dios nos bendiga. Padre amado, tu palabra es verdad. Tu palabra es poder. Y es lo que necesitamos, Señor, porque incluso la Biblia nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Como queriendo decir, Señor, aquellas cosas que aún, Señor, son muy seculares, son muy corrientes o necesarias de la vida, también dependen de ti, Señor, de tus decretos, de tu poder, porque en ti, Dios mío, Señor, está la magnificencia y el poder. Cuanto más, Dios, para las cosas espirituales, el poder solamente es tuyo también. Bendícenos con tu palabra, que hoy la exposición de tus palabras nos alumbre, Dios, y nos conduzcan a la luz que es Cristo. Por favor, Señor, dame la gracia, ayúdame a poder exponer tu palabra para que sea entendida por todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, el hermano Daniel la semana pasada habló del tema el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Y bueno, dado que él trató ese tema, yo quisiera hoy traer una enseñanza con el objetivo como de dar un seguimiento a lo que él habló. Porque realmente el Evangelio es un mensaje maravilloso. No deja de sorprenderme lo simple que es el Evangelio. Cuando digo lo simple que es el Evangelio, lo sencillo. Tanto así que el mundo dice que el Evangelio es locura. Pero a la vez me llama la atención cómo Dios dice que es poder para salvación. Pero eso no es lo que la mente humana conoce. Eso es solo a quien Dios se lo quiera revelar. Porque la Escritura dice que nadie conoce al Padre, ni nadie conoce al Hijo, sino el Padre, sino el Hijo al Padre, y el Padre al Hijo. Y a quien Él lo quiera revelar. Yo digo, no hay nada más maravilloso que llegar a ese conocimiento. Por eso el apóstol Pablo, cuando se dirige a aquellos hermanos, le dice: miren, hermanos, dentro de ustedes no son muchos nobles, no son muchos poderosos, sino que lo vil y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Me sorprende cómo un mensaje tan ridiculizado, tan sencillo como el Evangelio, puede ser el mensaje que cambia una vida. Puede ser el mensaje que pasa a una persona de las tinieblas a la luz. Puede ser el mensaje incluso que le devuelve la razón al pecador perdido. Yo digo, ¿acaso eso no es un mensaje sorprendente? ¿No es un mensaje maravilloso? Pero el mundo dice, no, eso es locura. Pero para los que se salvan, poder de Dios. Para los que hemos conocido ese mensaje, en realidad no me deja de sorprender. Qué sencillo, pero qué poder hay en el Evangelio. Nuestra prédica de hoy se llama el milagro de conocer el Evangelio. El milagro de conocer el Evangelio. Yo les hago una pregunta a todos aquí. No me respondan, pero en su mente respóndanse a ustedes mismos. ¿Ustedes creen en los milagros? Qué bueno que creen en los milagros. Amén. Porque los milagros son reales. Pero es necesario darnos cuenta de que los milagros provienen de Dios. Pero hay uno que sobrepasa, pienso yo,
cualquier otro milagro que se pueda hacer. Exacto. Y si la salvación es un milagro, te pregunto, ¿crees en ese milagro también? Deberías. No solamente deberías tener fe o creer en el milagro de que Dios puede sanar y que Dios puede mover montañas. Finalmente creo yo que eso para Dios no es tan difícil. Pero me pregunto, ¿por qué Dios nos deja como que el milagro de la salvación es lo más grande? Porque obviamente no hay nada tan duro que el corazón de un hombre o de una mujer. Una montaña no es dura, una montaña es dócil, le hace caso. La Escritura dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, pero a la presencia de Jehová pecan los hombres. Entonces la naturaleza misma responde con más mansedumbre que nosotros, que un corazón tan duro. Por eso dije yo, no puede haber otra cosa que el Evangelio sea un milagro en realidad. El Evangelio sea algo tan poderoso. Y quiero que nosotros hoy pensemos en lo siguiente. Este milagro, aunque es el más maravilloso, es el que la gente menos desea conocer. Es el que la gente menos quiere escuchar. Y vamos a ir a un texto para que nosotros discutamos algo. Vamos a ir a Mateo 9, 5. Y vamos a leer Mateo 9, 5 y el verso 6. Quiero contarles un poco de la historia, porque no voy a leer todo el capítulo, pero esto se trata de Jesucristo sanando a un paralítico. En ese momento a él le llevaron a un paralítico y lo bajaron bajo el techo. Y al bajarlo, la fe de los que lo hicieron, el Señor le dice y le responde lo siguiente: tus pecados te son perdonados. Pongan atención que Él dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente, bueno, particularmente los fariseos, los religiosos, dicen, ¿y este quién es que tiene potestad para perdonar pecados? Pero el Señor Jesucristo, conociendo las intenciones de la gente, conociendo que toda la gente se abrumaba y estaba ahí expectante, porque la gente solo anda detrás de lo impresionante, de lo que ven y de lo que, wow, qué impactante. ¿Por qué creen que cuando viene un famoso apóstol le dice, van a haber sanidades, van a haber milagros acá en la Plaza de la Fe, en el Malecón? Se llena, porque la gente quiere ir a ver, wow, ¿qué pasa? Wow, qué paralítico se levanta. Pero me pregunto, ¿cuánta gente de las que van ahí a ver un milagro quieren salir transformados por el poder del Evangelio? ¿Cuántos quieren salir impactados por un mensaje de que el Evangelio es poder de Dios para salvación? Ah, no, pero la campaña dice milagro y sanidades, pero no dicen salvación. Y no hay mejor sanidad y mejor milagro que Dios salve a un pecador. Pero por eso las campañas se desbordan, se llenan. Les hago una pregunta, ¿ustedes no han visto algún reporte de una campaña de esa? Díganme, ¿qué campaña en donde se ofrece sanidad y milagro está vacía? Ninguna. Pero díganme, ¿qué campaña en donde se manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? Unos cuantos hay ahí. Ese es el milagro que no desean conocer. Entonces, esto pasó más o menos aquí. Y viene y el Señor dice, viendo que la gente estaba diciendo, ¿y este quién es para perdonar pecados? Como queriendo decir, y ahí ve el paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Eso no es impresionante, dice la gente. Ya está, ya le dijo que sus pecados son perdonados. Pero viene el Señor y les contesta. Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Yo le hago esa pregunta a usted ahorita. Y si alguien me quiere contestar, conteste. ¿Qué es más fácil, creen ustedes, decir? Levántate y ándate, o tus pecados te son perdonados. ¿Cuál de las dos creen ustedes que es más fácil? Levántate y anda, correcto. ¿Saben por qué es más fácil? Porque para que Jesús hiciera el milagro de salvación en una persona, Él tuvo que ir a la cruz. Él tuvo que dar su vida, pero eso es lo que la gente subestima. Ah, no, Señor, a mí decime levántate y anda. Ah, no, Señor, a mí haceme el milagro y punto. El Señor hoy te pregunta, ¿qué crees tú que es más fácil? Decirte levántate y anda, o eres sano de tu enfermedad, o eres libre de tus pecados. Por supuesto que para la gente siempre es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque dice, eso no requiere poder. ¿Quién dice que no requiere poder? ¿Quién dice que no requiere una obra poderosa, un milagro? Si le costó la vida a Jesucristo en la cruz. Claro que fue más difícil el milagro de la salvación, porque aún Cristo en Getsemaní dijo, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Porque si Cristo, dice el apóstol Pablo, no resucitó de los muertos,
vana también es nuestra fe. Entonces eso no es nada. Pero como nosotros sabemos que nuestro Redentor vive, podemos confiar que el milagro de la salvación es real. Entonces viene ahora el Señor y le dice, bueno, como esta gente es tan superficial, dice, como esta gente solo anda buscando una impresión, a ver a quién miran que se levanta del suelo y sale corriendo. Lo bueno, dice el Señor, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahí sí todo el mundo se levantó, viste, mirá lo que hizo. Pero la gente no glorificaba a Dios porque Cristo estaba diciendo, yo soy Dios perdonando pecados. Ese es un milagrazo. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre este hombre a quien el Señor le dijo, bueno, pongamos atención, ya le dijo que sus pecados eran perdonados, pero ahora viene y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa? Y a la mujer a la que iban a apedrear, él le dice, yo no te condeno, yo te perdono, solo vete y no peques más. ¡Wow! Esa mujer ha dicho, me salvó, me salvó. Así dice un pecador cuando sabe que va rumbo al infierno, está condenado, y cuando el Señor dice, ¿sabes qué? Hoy el milagro ha venido a tu casa, la salvación es en Cristo. Me salvó, dice la gente, me salvó. Pero siempre el ser humano quiere ser impresionado. Yo por lo menos yo no voy a impresionar a nadie, al menos que grite, pues verdad, me va a decir qué le pasa al hermano. Pero bueno, de otra manera no sé, no soy ni un apóstol de esos que vienen los a ver, yo no sé, muchos países, verdad, que traen sanidad a los estadios. Pero una cosa te sé decir, que si tú hoy recibes el Evangelio de parte de Dios, un gran milagro puede suceder en tu vida. Ahora miren, cuando hablamos de que el Evangelio es un milagro, es porque creo yo que no puede ser otra cosa. ¿Por qué no puede ser otra cosa que un milagro? Porque nadie se puede salvar en sí mismo. Si nosotros nos pudiéramos salvar, entonces en vano murió Cristo, en vano es la gracia. Pero ¿por qué tiene que haber un Salvador? ¿Por qué tiene que haber buenas nuevas de salvación para los perdidos? Por lo mismo, porque están perdidos y no tienen cómo hacerle. Tiene que venir un milagro de Dios. Ahora, si el Evangelio es un milagro, es porque no puede hacer otra cosa que solo cambiar una persona, transformar una persona. Si el Evangelio no te ha transformado, no has conocido el milagro de la salvación todavía. Porque el milagro es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si ese es el milagro que has conocido del Evangelio, bendito sea Dios. Pero si aún nuestra vida sigue siendo igual, dice el Señor, estáis muertos en vuestros delitos y pecados, no hay salvación, no hay milagro. Ahora es un milagro que solamente viene de Dios, porque solo Dios puede redimir y salvar el alma de los pecadores. Quiero que leamos un pasaje en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Todos conocemos este texto. Todos lo sabemos casi. Dice el pasaje, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Como queriendo decir, la salvación no es una obra humana, es poder de Dios para salvación. Oh, pero es que yo creo en el poder de Dios para que mueva montañas. Yo creo en el poder de Dios para que me saque de una crisis. Yo creo en el poder de Dios para que restaure mis problemas y todo. Pero si tú no crees que Dios es poderoso para salvarte, tú no crees nada de Dios. Así es sencillo. A como le tuve que decir a una persona una vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ha podido usted ser libre en Cristo? ¿Ha podido usted apartarse de su mal camino en Cristo? Si no ha podido eso, usted no puede nada en Cristo, porque Cristo no es el que le fortalece. Y me queda viendo así. Dura palabra esa, es cierto, pero al final, si no es Cristo el que nos fortalece, no podemos nada. Podemos insinuar y usar el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, usted no puede nada en Cristo, porque si Cristo no puede salvar su vida, si usted no puede creer que Cristo puede ser su Redentor, usted no puede nada en Él, porque Él no es su fortaleza. Pero si Él es su fortaleza, sí puede decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
Porque todo lo puedo en Cristo es conocer todo lo que Él es en su persona. Como el milagro que hizo. No solo le perdonó los pecados al paralítico, sino que también le dijo, levántate y anda. Pero es cuestión de creer que Él es quien puede salvar tu alma. Él es el Salvador, es poder de Dios. Ahora bien, ¿qué es realmente el Evangelio? Porque ahora quizás tengan la pregunta. Entonces, si me estás hablando que el Evangelio es un milagro, ¿qué es el Evangelio? Bueno, miren, podríamos preguntarnos también de qué trata el Evangelio. ¿De qué trata el Evangelio? Bueno, el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Son excelentes noticias. Pero ¿saben una cosa? Para mí hay un texto, y con este solo texto, a mí me resume todo lo que es el Evangelio. Y lo vamos a leer. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Este texto a mí me resume qué es el Evangelio. Y aquí lo dice, Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es el Evangelio. Entonces, si nosotros estudiamos qué es el Evangelio, es Cristo salvando a pecadores. ¿Y de qué se trata el Evangelio? De una persona, y se llama Jesucristo. Ese es el Evangelio. Por eso es que nos referimos a un milagro. Es como que usted sepa que hay una brigada que viene a hacer operaciones de una enfermedad en particular y levantaron una lista. Y usted llega el día que esa brigada viene y le dice a esa brigada, ¿saben una cosa? Los estaba esperando porque de estas operaciones yo soy el primero en la lista. ¿Quién no quiere que lo atiendan de primero si está enfermo? Oh, pero ¿quién aquí quiere ser el primero en la lista de los pecadores para que Dios te salve? Eso no, dicen, es que ese milagro me parece muy corriente, dice la gente, eso de la salvación. Yo quiero ver evidencia, dice la gente. Yo quiero ver que salta el que no puede caminar, que ve el que no puede ver. Pero si te dieras cuenta también que espiritualmente así estás. Pero la gente dice, quiero ver lo que me impresiona, quiero ver lo que me impacta. Si no te impacta esto, nada de Dios te puede impactar. Así te lo digo. ¿Y sabes por qué? Porque tu corazón está duro para creer para salvación. Entonces, si no te impacta la obra de Jesucristo, quien es Él en el Evangelio, nada te puede impactar. La verdad, qué maravilla que este texto dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. ¿Cuántos de aquí quisieran ser el primero el día de hoy de esa lista, quien Dios viene a salvar? Yo les hago una pregunta. Cuando en los hospitales hacen línea y están llenos y salen ya y van a atender, a ver quién es el primero, ¿usted va a creer que dice la persona, te doy el lugar, dale, yo soy el último? ¡No! Yo vine primero, yo vine a las 5 de la mañana, estoy desde las 4 de la mañana aquí. Quiera Dios que un pecador diga, yo, Señor, soy el primero, salvame, yo, Señor, estoy enfermo, Señor. Ojalá y esa sea la experiencia de una persona el día de hoy. Porque ¿saben una cosa? Al tener un encuentro con Jesucristo, un milagro acontece. Tu vida no puede ser igual. Tu vida es cambiada. Tu vida es transformada. Porque la gracia, el perdón y la libertad de Cristo vienen a tu vida. Y si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. En resumen, ese milagro es lo más supremo. Tanto así que la Biblia dice que hasta fiesta en los cielos hay. No por un montón, por uno que se salva. Imagínense, tan elevado es el lugar que Dios le da a ese milagro que dice, por uno solo que se salve, dice, hay fiesta en los cielos, como queriendo decir Dios, wow, qué maravilla, uno que se salve es motivo de gozo. ¿Cómo no nos vamos a gozar entonces nosotros al saber que este milagro hoy está disponible para los que quieran creer en el Señor Jesucristo? Entonces hoy, habiendo hecho esta introducción, porque solamente quería hacer esta introducción, ahora vamos a entrar a ver más a detalle en un ejemplo de una persona. Y lo voy a extraer de la Biblia. Una historia que yo estoy muy seguro que aquí todos ustedes se la saben. Por lo menos los que vienen a la escuelita. Los maestros se la enseñan, hasta una canción hay.
Exactamente, ya me dijeron ahí. Las hermanas estén todas ahí, ya se sabe eso. Te van a predicar usted. Bueno, pues la cuestión es de que, sí, vamos a hablar de Zaqueo, pues, Zaqueo. De esa cancioncita que dice, Zaqueo era un, no sé qué dice, necesito venir a la escuela para aprendérmela, no me la sé. Bueno, pues, vamos a hablar de ese personaje donde nos demuestra el milagro de conocer el Evangelio, porque el Evangelio no solamente es doctrina, el Evangelio es Cristo mismo. Vamos a leer entonces en el libro de Lucas, vamos a ir y vamos a leer estos 10 versículos. Lucas 19, del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Listo, dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, qué historia más hermosa en realidad. Dice que el Señor Jesucristo iba pasando por la ciudad. Era la costumbre, obviamente, de Jesús ir de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Y resulta de que al llegar a esta ciudad no fue coincidencia realmente, sino un acto soberano de Dios en llegar para que la salvación viniera a este hombre. Hacia el día de hoy no es una coincidencia que tú estés aquí, sino también es una realidad y algo de Dios el que tú hoy quizás puedas conocer a Dios. Bueno, la cuestión es de que este hombre Zaqueo, en primer lugar, veamos quién era Zaqueo. Dice que Zaqueo era un publicano. Saben, los publicanos eran personas aborrecidas por su propia gente. Y eran aborrecidas porque le llamaban traidores. Le llamaban personas que supuestamente habían defraudado a los judíos. Eran personas ladronas, si se puede decir así, robaban porque estaban en las cuestiones de los tributos. Entonces, póngale mucha atención a los detalles. Zaqueo era un ladrón. Zaqueo era un pecador. Sin embargo, más adelante nosotros vemos que dice que ese Zaqueo, ese ladrón, ese publicano, tenía intenciones de ver ¿a quién? A Cristo. Tenía intenciones de ver a Cristo. Yo no sé si usted hoy el día ha venido con intenciones de ver a Cristo. Yo no sé si esa es su intención, pero una cosa sé, que Jesús hoy está aquí. Amén. Y así como se encontró con Zaqueo, se puede encontrar también con uno que quizás no sea publicano, quizás no sea ladrón como Zaqueo, pero probablemente sea otro tipo de pecador, porque finalmente los pecados de la persona no cambian la naturaleza del pecado. Somos pecadores los que hemos infringido la ley del Señor. Entonces la cuestión es de que Zaqueo tenía esas intenciones. ¿Qué vemos en Zaqueo? Una actitud. Quería ver a Cristo. Entonces, si yo le digo una cosa, mañana va a haber una campaña en donde los que están enfermos se van a sanar. Yo le hago una pregunta: ¿usted cree que la gente va a llegar ahí solo porque quiere ir a dar su vuelta? Si bien es cierto, la gente es curiosa y siempre le gusta ver qué pasa en cualquier esquina, pero no van a llegar solamente porque quieren ver qué pasa ahí. No, llegan con cierta expectativa. Si sanan a uno, yo me meto también, dice, para que me sanen. Entonces yo les hago la pregunta: ¿vienen ustedes así como Zaqueo el día de hoy, con una actitud de expectativa
Zaqueo quería ver a Cristo y Zaqueo lo quería ver por una intención. Tanto así era la intención de que Zaqueo lo quería ver, que él tenía una imposibilidad. Él era pequeño, pero a él no le importó ser esa persona pequeña. Dicen que se subió un palo, como diríamos nosotros, pues se subió un palo para poder ver a Cristo. Yo no sé qué has hecho tú hoy para poder venir aquí a ver a Cristo. Yo te aseguro que si yo te dijera que viene tal apóstol internacional, hay mucha gente que hace hasta lo imposible por llegar ahí. Pero Cristo, dice el Señor, que está aquí. El apóstol Pablo dice, Dios que no está lejos, sino que está cerca, nadie lo quiere ver, porque es presentado de una manera en que a la gente no le gusta. Pero cuando presentamos a Dios a como a ti te gusta, ahí sí lo quiero ver. Pero quiera Dios que el día de hoy, como Zaqueo, te hayas puesto las pilas, te hayas puesto el interés de no solo venir aquí expectante a ver qué pasa, a ver qué le dice a aquella persona, sino como Zaqueo, quiero ver a Cristo. Que esa sea la actitud tuya hoy. Yo he venido hoy a la escuelita o aquí a la iglesia porque quiero ver a Cristo. No solamente vamos a dar una vuelta a la iglesia, hombre, a ver qué pasa. Hay personas que así dicen también, vamos a dar una vuelta, hombre, y al final nada perdemos, hombre, bueno, ir al culto. No, es cierto, hay personas que vienen por dar su vuelta. La cuestión es de que Zaqueo no era uno de esos que estaba ahí, porque miren, a Zaqueo le estaba estorbando una multitud. Tanto era el estorbo que tenía por la multitud, que él dice, no, esta bendición a mí nadie me la roba. Y yo me subo a un árbol porque yo quiero ver a Cristo. Cualquiera que se vea con un estorbo dice, no, es que ya no pasó el bus, ya está difícil, ya no voy a mi casa. Y entonces Zaqueo dice, no, yo me quiero ir a subir un palo si es posible, lo quiero ver. Porque la actitud de Zaqueo era ver a Cristo, tener un encuentro con Cristo. La cuestión es de que cuando el Señor entonces estaba pasando por ahí, ahora viene el Señor Jesús pasando por ese lugar y lo ve y le dice, date prisa, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Clase de invitación la que le está haciendo. Clase de invitación la que el Señor le está diciendo, Zaqueo. ¿Saben por qué? Porque quien lo invitaba, o quien se estaba, mejor digamos, autoinvitando, porque Zaqueo ni lo había invitado. Él se está autoinvitando. Y es así con nosotros. Él se autoinvita. Por eso dice el apóstol Pablo, os rogamos de parte de Dios, reconcíliense. Como queriendo decir Dios autoinvitándose y tú ni siquiera le has abierto la puerta. Pero Dios diciendo, es necesario que yo pose en tu casa. Os rogamos de parte de Dios. Está cerrado, hoy no voy a salir. La verdad de las cosas es de que, como diríamos nosotros, en las palabras que nosotros usaríamos, Dios actuando como que si Dios fuera un sobrado, ¿verdad? Así lo miraría cualquier persona, y a este quien lo invitó a mi casa, y ahí este se invitó, y ahí va a comprar la comida, ¿o qué? La cuestión es de que él le dice a Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Clase de invitación. Yo no sé si usted, como Zaqueo, hoy se puede dar cuenta que quien lo llama a tener un encuentro con él no es cualquier cosa, no es cualquier persona, sino Jesucristo mismo, el Rey del cielo. Yo te aseguro que si viene alguien famoso o alguien muy adinerado y quiere llegar a tu casa, no le vas a negar la entrada. Claro que venga. ¿Quién es? Vas a decir, ¿quién es? Pues el que se le decía a Zaqueo era el mismo Señor Jesucristo. La cuestión es que él le dice que se diera prisa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Gozoso le recibió. Pero como siempre, la gente, en este caso los fariseos, estaban ahí diciendo, estaban murmurando, ha entrado con un hombre pecador, como queriendo decir, y este viene a visitar al pecador. Por lo general la gente siempre tiene eso. Y ya viste, andaba bebiendo, ahora anda en el culto buscando de Dios, dice la gente. Así dicen cuando alguien tiene el interés de buscar a Dios, o cuando el Señor está trayendo a una persona, siempre las murmuraciones y las críticas de la gente van a venir. Hombre, como que a la gente le estorba que la gente cambie para bien. Los quieren seguir teniendo ahí, que sigan siendo malos. Como que le estorba a la gente ver que Dios comienza a hacer algo en una persona. Pero es normal, porque dicen, esos son los pensamientos del maligno. Uno de nosotros nos está desertando, uno de nosotros se nos está yendo, porque el Señor Jesucristo lo está rescatando. La cuestión es de que Zaqueo
esta persona a la que el Señor vino a buscar, lo invita. Entonces Zaqueo, pongan atención porque al final este es el único evangelio que nos narra la historia de Zaqueo. La historia de Zaqueo no está ni en Marcos ni en Juan, creo que solo está en Lucas si no me equivoco, ¿verdad? No dice más, solamente dice que el Señor le dijo, voy a ir a tu casa, recibime, pero ahora me llama la atención que viene Zaqueo y le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya hablamos de que Zaqueo era un ladrón, Zaqueo había robado, y por eso dice ahora, Señor, yo voy a devolver cuadruplicado lo que me he robado. Y ahí Zaqueo, ¿y qué pasó? ¿Qué hubo en esa visita que tuviste en tu casa, Zaqueo? ¿Qué le hizo cambiar a Zaqueo drásticamente su estilo de vida? Que ahora viene con su propia boca y dice, Señor, yo devuelvo lo que he robado. Porque aquí no nos dice que el Señor le llegó a decir, Zaqueo, sos un ladrón, anda a devolver lo que robaste. Pero ¿saben por qué Zaqueo toma esa actitud? Porque Zaqueo se dio cuenta que el que estaba en su presencia no era más que el Dios santo, santo, santo. Y la misma presencia de Dios lo convenció de su propio pecado, que hasta dice, Señor, no me lo has dicho, pero ya lo sé. Y tu propia presencia me ha dicho, Señor, que yo he robado, soy un pecador. Miremos un ejemplo, vamos a ir a Lucas 5, donde miramos un ejemplo similar. Vamos a ir a Lucas 5. Vamos a leer Lucas 5, 7 y el 8. Lucas 5, 7 y 8. Miren lo que pasó. Yo pienso que así igualito fue el encuentro que Zaqueo tuvo con el Señor Jesucristo. Bueno, llega, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué fue lo que pasó? Una gran pesca milagrosa sucedió. Y Pedro está viendo lo que está sucediendo. Pero cuando Pedro ve que quien está haciendo el milagro es Jesucristo, miren lo que dicen. El versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La misma presencia de Dios lo hizo caer convicto. Y Pedro dice, Señor, eres tú, Jesús, eres tú el que está haciendo este milagro. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Así Zaqueo, dice el invitado que yo tengo hoy en mi casa, no es más que el Santo de Israel, no es más que el Señor Jesucristo, mi Salvador. Así que, Señor, hoy yo me arrepiento de mi pecado. ¿Y cómo? Devuelvo lo que he robado, Señor, y voy a hacer y voy a restituir. ¿Qué cambió a Zaqueo? Un encuentro con el Señor Jesucristo. Un encuentro con el Salvador de su alma. Yo digo, qué milagro tan poderoso, que Zaqueo viene ahora y se da cuenta que ha robado, de que ha sido un ladrón, y actúa y comienza a devolver cuadruplicado. Ahora bien, leamos el siguiente versículo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cualquiera pudiera pensar, bueno, la salvación vino porque Zaqueo ahora devolvió y restituyó. No, querida persona, Zaqueo restituyó y devolvió lo robado porque Cristo lo salvó primero. Aquí yo quiero hacer un mensaje o un resumen breve de lo que el hermano Daniel predicaba, que no son obras, es Cristo. Por eso se llama el Evangelio de Jesucristo, porque Zaqueo viene y hace eso, él cambia su vida porque Cristo lo transforma, porque Cristo lo salva. Es decir, Zaqueo no estaba devolviendo para que, Señor, ahora perdóname, ya devolví. No. Fue salvo para hacer lo que un salvo hace. ¿Y qué hace un salvo? Todo lo que el Señor le manda a hacer. Y si vemos acá, el Señor ni siquiera lo estaba mandando a restituir, porque no hay nada que nos diga eso. Pero ¿por qué Zaqueo lo hace? Porque es la actitud de toda persona que ha conocido a Cristo. Es la actitud de toda persona a quien el Señor salva, que comience a caminar diferente, que comience a ser transformado. El milagro no es al revés. El milagro no es que comienzo a hacer para que Dios me salve. Entonces no es milagro porque me lo he ganado yo haciendo obra. Pero si Cristo Jesús me cambió para que yo ahora haga lo que Él me manda, eso sí es un milagro. Eso sí es un milagro.
Zaqueo comienza entonces y el Señor le dice, la salvación, Zaqueo, ha venido a tu casa. ¿Y qué es la salvación? Poder de Dios. Zaqueo no fue la misma persona. Zaqueo cambió una vez que conoció el Evangelio. Conocer el Evangelio no es solo como dice la gente, sí, yo sé que el Señor Jesús vino y murió pues en una cruz hace 2000 años. Todo el mundo sabe eso. Pero sabe una cosa, el día que Cristo viene a tu vida, tú te das cuenta que es más que eso. Es mucho más que solo conocer algo de historia. Es ver a Cristo personalmente, salvando tu alma. Por eso, querida persona, si conoces el Evangelio, conoce a Cristo. Y si conoces a Cristo, tu vida no puede ser igual. Tu vida tiene que ser como la de Zaqueo. Porque este encuentro cambió su vida. Este encuentro lo cambió para siempre. Ya Zaqueo no era el publicano. Ya Zaqueo no era el estafador. Lo mismo pasa. El borracho ya no puede ser igual. Porque Cristo lo transforma. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque este encuentro es poderoso. Este encuentro sí es el encuentro en donde una persona encuentra la salvación y el milagro más maravilloso que pueda haber. No son como esos encuentros donde te vas 4 o 5 días. No, querida persona. Yo pienso que hasta algo te echan en la comida porque te traen como dormido. No. Este encuentro es real, es con la persona del Señor Jesucristo. Es un encuentro en donde Dios se te manifiesta y Dios se te revela por medio del Evangelio de salvación. Yo les digo eso de encuentros que hacen, muchas veces no son que sentimentalismo y cosas de emociones. Yo fui a uno cuando tenía como 12 años y la verdad es las cosas que hasta molestos se pusieron porque no me pudieron votar. Yo no sé, a lo mejor no sé, pues, pero bueno, yo no me caí, pues, no me bajaron a tuto, no me bajaron acostado, pero los otros sí, y hasta miedo tenía yo porque decía, ¿por qué los llevan chineados? Yo no voy así. Es que ese no era un encuentro con Cristo en realidad. Pero el día que sí me encontré con Cristo, sí me votó. Amén. Sí me votó. Pero no me votó al suelo, me votó de rodillas. Señor, soy un pecador. Amén. ¿Sabes como quién me votó? Como a Pablo. Porque así iba yo como Pablo, en un caballo, resuelto a ir en contra de Dios. Me bota Dios de mi caballo y me dice, hombre, ¿hasta cuándo vas a jinetear ese caballo y andar en pecado, hombre? Señor, sé propicio a mi pecador. Ese encuentro le cambió la vida a Pablo. Por eso dice Pablo, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos dice ahí en Tito, palabra fiel y digna de ser recibida. Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo estaba en la lista número 1. Amén. Yo pienso que cuando Dios nos salva, Dios dice, Señor, yo soy el primero que necesita salvación, Señor, salvame. O ustedes van a creer que cuando un pecador está convicto de su maldad, cuando ve que está perdido, quiere posponer la salvación. No, querida persona, sálvame, Señor. Amén. Sálvame, líbrame. Pero el que pospone la salvación, el que dice, ahí me la llevo al suave, ese se está buscando cómo ganar la salvación y no podrá nunca, porque la salvación es un milagro de Dios. ¿Saben cómo es la persona que va posponiendo las cosas y nunca cree para salvación en Jesucristo? No sé si ustedes en la Biblia han leído la historia de un paralítico que esperaba que viniera un ángel a mover la fuente, porque cuando el ángel llegaba a mover la fuente, un milagro sucedía y se sanaba un enfermo, y pues había un milagro. Y él no podía, y él tenía que volver a esperar que llegara el ángel para poder otra vez hacer el intento de ser salvo. Hasta que un día le sale el Señor Jesucristo al encuentro y le dice, ¿quieres ser sano? Ay, Señor, si cada vez que intento, Señor, viene y otro entra y yo me quedo en las mismas. Levántate y anda. ¿Quieres dejar de tomar? ¿Quieres dejar de ser ladrón? ¿Quieres dejar de ser un mentiroso? Ay, Señor, si ya llevo mucho tiempo, Señor, y no puedo, ahí voy, ahí me la llevo al suave, pero eso la verdad que es difícil, Señor. Eso es imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Porque si creyeras y confesaras con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Pero sigues como el paralítico que no puede entrar. Entre tanto que 5 semanas dejo de mentir, en la otra vuelvo, Señor, y sigo en las mismas. Porque no has conocido a Cristo. Y te has querido salvar por tu fuerza y no puedes entrar a la fuerza tuya. Pero el día que conoces a tu Salvador, no esperas que venga el ángel a remover la fuente. ¡Ya no! Cristo está de frente de vos. ¿Querés ser salvo? Creo, Señor.
Creo. Pero ¿cuánta gente está como ese paralítico esperando el milagro y nunca llega? Nunca llega. ¿Cuánta gente está esperando, Señor? Ahí me la llevo al suave, Señor. Yo creo que ya voy mejor, Señor. Yo creo que ya he dejado 10, me faltan 50, porque eran 100,000. Dice que bastante. Pero bueno, la cuestión es de que ahí me la llevo y nunca la persona. Pero cuando el Señor viene, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿ser salvo es imposible? Humanamente sí. Sí, de verdad, yo a cualquiera le contestaría, sí. Pero yo no sé cómo Dios hace, pero Dios salva. No me preguntes cómo, porque realmente yo solo sé que es Cristo el que salva. ¿Sabes cómo te puedo contestar? Como el ciego al que Dios le dio la vista. A ver, ¿y quién es ese hombre? Contanos. Yo no sé quién es, pero una cosa sé, yo era ciego, ahora veo. Me hizo un milagro. ¿Y vos cómo es que ahora sos salvo? ¿Quién te cambió la vida? Pues fíjate que eso es un milagro, no sé cómo explicarte, pero una cosa sé. Cristo me cambió. Amén, gloria a Dios. Eso es un milagro. ¿O no lo creen así ustedes? Aleluya. ¿No creen que eso es un milagrazo? Yo le digo al Señor en ciertas ocasiones, perdón, en mis oraciones, Señor, yo a veces para mí es inconcebible. ¿Cómo pude dejar lo que me gustaba? Porque es cierto, el pecado nos gusta. O alguien me va a decir, no, es que el pecado no me gusta. Por favor, hombre, a quien no le gusta pecar. Y yo decía, Señor, ¿cómo no logro concebir en mi mente, Señor, de verdad, cómo pude dejar eso? Es que me dice el Señor, el Evangelio es poder para salvación. Aleluya. Y sí, Señor, ahora sí canto el canto. Cambiaste con tu luz mi corazón. Amén. Porque solo Cristo puede hacer esa obra. Ese es un milagrazo. Porque para mí era inconcebible dejar lo que a mí me gustaba. Porque me tenía esclavizado. No se puede romper. Pero Cristo de la noche a la mañana te hace libre. Libre. No hay fórmula, no hay secreto. Es Cristo Jesús haciendo un milagro de salvación. Leamos entonces, sigue la escritura diciendo, le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero el Señor vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que vemos también? Un Salvador buscando a un pecador. O el pecador encontrándose con su Salvador. Jesucristo mismo apareciendo en la vida del que va en desenfreno en este mundo. Dice, vino a salvar y a buscar lo que está perdido. Muchas escrituras nos dicen de que ese es el tipo de persona que puede conocer este milagro, el que está perdido. Pero el que no está perdido, el que no se siente perdido, no puede darse cuenta que está desesperadamente en necesidad de un milagro. Un milagro. Dice el Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí tienen necesidad de médico. ¿Por qué? Porque saben que están enfermos. Saben que están enfermos. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que si tú vas a un hospital en donde hay mucha gente enferma y les dices que vas a orar por ellos, que vas a orar para que el Señor los sane, te van a decir que no? Yo te diría que nadie te va a decir que no. Todo el mundo, venga hermano, adelante. Porque saben, hermano, su condición. Porque están desesperadamente esperando que alguien les haga un milagro. Y el Señor puede hacerlo, amén. El Señor es misericordioso. Pero el punto, el ejemplo que yo estoy poniendo es la actitud. El que está ahí sabe que necesita un milagro. ¿O me van a decir que no? Pero les digo una cosa. El que está hoy aquí, presente, ¿sabrá que necesita un milagro si no ha conocido a Dios? ¿Sabrá que también está como el que está en la cama? Si tú no entiendes que estás en esa condición, es muy difícil que el milagro pueda venir a tu vida. Porque no te sientes en necesidad de que el milagro sea hecho. ¿Cuántas personas ustedes no han escuchado que dicen, ay, cómo quisiera que pasara un milagro y que esto cambiara? Porque esa actitud manifiesta una desesperación, manifiesta una necesidad. Quiero que el Señor me transforme, quiero que el Señor me cambie, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Yo no sé si aquí alguno de los hermanos
quienes han conocido a Jesucristo, saben muy bien que lo que Dios hizo en ustedes es un milagro del cielo. Es un milagrazo, pudiera decir así yo. Un milagro del cielo. Yo por lo menos conocí a un hombre, pues, que la verdad yo decía, ese hombre es tremendo. Pero eso salva a Dios. Y los milagros son reales. Yo sí creo en los milagros. Amén. Porque creo que Cristo puede salvar. En primer lugar, creo en los milagros porque Cristo puede salvar. Porque lo otro yo sé que Él ya tiene poder. Porque Él creó todas las cosas. Pero la salvación es un milagro que los ángeles del cielo cantan, glorifican. Porque uno que exalta la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora les pregunto nuevamente, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Nuevamente, el milagro de la salvación. Porque le costó a Cristo su sangre preciosa. Él dice en la cruz, consumado es. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, querida persona, yo sí sé lo que le costó al Señor Jesucristo mi salvación. Por eso yo no valoro otro milagro mayor que ese. Por eso yo personalmente no tengo otro milagro como mayor que la salvación. Porque yo sé que personalmente yo estaba dispuesto a irme al infierno y nadie me hubiera detenido de ahí. Yo se lo digo. Si hay un pensamiento que me pasa por la cabeza, es yo estaba resuelto, dispuesto, decidido a perderme. Pero mi Salvador me encontró como Zaqueo. Date prisa, hoy yo voy a posar en tu casa. Si alguno oye su voz, yo toco la puerta y el que abre yo entraré y cenaré con él, dice el Señor. Quiera Dios que hoy que te toca la puerta, tú abras esa puerta y permitas la entrada del que va a cambiar tu vida para siempre. Quiera Dios que ese sea el milagro del cual todos aquí estamos necesitados. Porque si eso viene a tu vida, de nada más vas a tener necesidad. Sí, es cierto, de nada más. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también consigo todas las cosas? Como queriendo decir, si te dio a Cristo, lo más precioso que Él tiene para salvarte, hombre, ¿cómo no te va a dar las otras cosas? ¿Cómo no va a ser capaz Dios de sustentarte y de llevarte hacia adelante? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Querida persona, Dios es maravilloso. Dios es digno de que reciba una exaltación grande por cuanto Él es poderoso para salvar. Entonces, te invito a que quizás te sientas como Zaqueo. Si hoy tú eres Zaqueo, de aquí yo no sé si saldrás a pagar lo que debes, yo no sé cuál será tu pecado, yo no sé si saldrás ya cambiado a buscar cómo ordenar tu vida, no lo sé. Pero si te pasó lo mismo que a Zaqueo, tú no puedes salir de aquí igual. Porque si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Oremos y demos gracias al Señor. Bendito Señor Jesucristo. Oh, gracias por tan maravilloso milagro, Señor. Oh Dios, uno que es rechazado y subestimado, Señor, porque muchas veces el corazón interesado del ser humano solo piensa en lo terrenal. Pero si conociesen, Señor, la gran bendición que hay en conocer al Señor Jesucristo, serían como aquel mercader que vendió todo por comprar una perla de gran precio. Porque se daría cuenta, Señor, que no hay más grande milagro que el Señor cambie una vida. No hay más grande milagro que el Señor saque a un pecador del mismo infierno. Oh Señor, Jesucristo es el Evangelio. Conocer a Cristo es conocer que Él vino a salvar pecadores, de los cuales soy el primero. Quiera Dios que aquí todos salgan peleándose por ser el primer lugar de los pecadores que quieran arrepentirse. Digo esto metafóricamente, Señor, que salgan necesitados de ser el número uno en atención. Y tú, Dios mío, salvarás a aquel que con urgencia tiene necesidad de ser salvo. Porque para ti no es imposible. Tú eres Dios y la salvación es de Jehová. Y nosotros, Señor, como cristianos, no podemos darte, Señor,
de verdad las gracias suficientes, Señor, porque las palabras no alcanzan. Pero gracias por hacernos tan grande milagro, Señor. Gracias por hacernos el más grande bien, Señor, que pueda existir. Salvaste nuestra alma, Señor. Gracias, Cristo. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Esperamos que mediten la palabra y estamos a la orden por cualquier consulta.